Hola, soy Diana Hernández, soy arquitecta paisajista y les voy a platicar un poquito de lo que hago. ¿Qué llevó el dedicarte a tu profesión? Está bien curioso porque creo que cuando nos preguntan siempre eso, cuando somos niños, lo primero que se nos viene a la mente es como, quiero ayudar a la gente o algo así. Y creo que no está tan errado un poco en este sentido con respecto a lo que yo decidí, que es arquitecto de paisaje. Porque creo que sí va en ese sentido, pero es para poder diseñar mejor el hábitat en el que coexistimos como con más seres, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho con eso, con poder como transformar espacios, pero poder también dejar como algo mejor para las generaciones futuras. ¿Empezaste a trabajar por tu cuenta o tuviste alguna experiencia previa? Si es así, cuéntanos cómo fue. Sí, yo empecé a trabajar justo como a la mitad de la carrera en un despacho y aún recuerdo que atravesaba la ciudad completamente, porque yo vivía en el norte entonces, y estudiaba en Ciudad Universitaria. Entonces cruzaba primero de norte a sur y luego de ahí me iba hasta el poniente. Entonces era un poco cansado, pero creo que aprendí mucho porque mi primer trabajo también tenía que ver con poder desarrollar proyectos ejecutivos. Entonces, de hecho, así ahorita haciendo Remenmanza, me acuerdo que llegué, me hicieron la entrevista, todo perfecto. Yo dije, ay, ok, sí, ya, perdísimo. Pero en cuanto me dicen, ok, sí, pero te voy a hacer un examen. Y yo, ¿examen? ¿Examen? No estoy en la escuela. ¿No? Y sí, ¿no? Me hicieron como un examen de un poco de conocimientos básicos de lo que yo sabía de arquitectura. Y bueno, sí me quedé, ¿no? pero creo que eso me ayudó también como a entender ya en la parte de la realidad, o sea, cómo pasar de hacer tu proyecto en la escuela, de diseñarlo, de armar como tus planos y todo, a ya verlo construido, ¿no? Entonces creo que esa es una parte como muy importante y sí creo que todos deberíamos pues de trabajar en diferentes lugares que también nos vayan guiando hacia lo que realmente queremos hacer y no necesariamente hacia lo que queremos hacer, sino como en general pues sí, ¿no? O sea, un poco como hacia cuál es el enfoque o qué nos gusta un poquito más, porque si algo he aprendido es que hay diferentes lugares en donde podríamos trabajar. O sea, a veces pensamos que solamente es en la parte, por ejemplo, de obra, ¿no? O muchos solamente en la parte de proyecto, pero, o sea, las oportunidades son infinitas. Solamente es que uno vaya abriendo como esos caminos. Y después de eso estuve trabajando en otros despachos. También he estado trabajando más por mi cuenta y actualmente trabajo para el gobierno, entonces más como en el ámbito público, que también es totalmente diferente, que eso es lo que te da, como que te da diferentes perspectivas de cómo se trabaja en cada uno de estos, ¿no? En el ámbito privado, en colaboraciones con algunos otros despachos o en la parte también como privada. ¿Has colaborado con otras disciplinas y ha favorecido tu desarrollo? Sí, muchísimo, muchísimo. O sea, es como estar en la escuela, literal, porque vas aprendiendo cada cosa. O sea, si bien a veces por ahí dicen que los arquitectos a veces somos como todólogos, sí, un poco, pero no somos especialistas. Entonces, el poder acercarte a estas otras disciplinas lo que hace es como brindarte nuevos conocimientos. Y no quiero decir que nos volvamos nosotros especialistas como en eso, sino al contrario, nos va nutriendo, enriqueciendo y sobre todo nos va aportando muchas más cosas para poder enriquecer más nuestros proyectos. Durante estos últimos años me ha tocado colaborar con por ejemplo, con hidrólogos, con sociólogos, con químicos. Yo dije, ay, los químicos, ¿no? Así como, ¿por qué tendría que colaborar con ellos, no? Pero como en todo el proceso dependiendo del enfoque del proyecto, del objetivo del proyecto, pues vas también visualizando qué otros especialistas o qué otras disciplinas más bien pueden ir contribuyendo como esto. Y siempre he dicho que creo que aplica para todas las disciplinas, pero para paisaje en específico creo que más, el paisaje se construye de una manera multidisciplinaria. Entonces, no solo es el arquitecto paisajista el que construye, obviamente sí, pero se construye con más cosas y con más disciplinas. Y eso hace que los proyectos sean mucho más enriquecedores. En cuanto a la luz, ¿qué papel juega en tus proyectos?
está curioso porque como en el espacio abierto, nosotros justo trabajamos en el espacio abierto, la luz puede entrar en diferentes como temas, ¿no? Uno, por ejemplo, es obviamente la parte de sombras, la parte de jugar como con texturas para iluminar ciertos acentos, pero también es fundamental, por ejemplo, en la parte del asoleamiento, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser súper específicos, sobre todo cuando queremos hacer criterios de una selección de especies vegetales. O sea, tenemos que tener muy claro en qué lugares hay mayor enfoques de luz, en dónde hay un poco menor, para que con eso nosotros podamos hacer una propuesta mucho más aterrizada al espacio idóneo. Ese es como por un lado. Y por el otro lado, como es un espacio abierto, es un poco más complicado el tema de la luz en la noche, ¿no? Y a veces eso, sobre todo en espacios también públicos, tiende a ser un tema de seguridad, que a veces como que se nos escapa un poco, pero que es muy importante. Y entonces, de hecho, últimamente también he estado explorando en el sentido de que no nada más es la seguridad, por ejemplo, sí para el humano, ¿no? Como yo les decía en un inicio, o sea, yo creo que los espacios se tienen que diseñar para todas las generaciones futuras de todos los que cohabitamos este territorio, ¿no? Y a eso me refiero a, no solo es la parte del humano, o sea, también tenemos a la fauna, ¿no? O sea, tenemos a la propia vegetación, que somos parte del mismo sistema. Entonces, en ese sentido, la iluminación sí tiene que estar como muy enfocada en lugares que le llaman por ahí de interés público. Ajá, ¿a qué me refiero? En andadores, en plazas, ¿no? Como en espacios muy específicos, pero que tampoco alteren la habitabilidad de los otros seres que cohabitan en ese mismo espacio. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, pues utilizar otros elementos que nos permitan, como sensores de movimiento, sensores, por ejemplo, de encendido y apagado, también no ubicar a lo mejor luz en donde no es necesario, ¿no? Porque ellos también tienen sus propias dinámicas y nosotros alteramos de repente, como en ese sentido, al de repente iluminar y alumbrar, por ejemplo, el árbol desde abajo, por decir algo, ¿no? Y no es que esté mal, pero solamente hay que ver en qué espacio sí puede ser adecuado y en qué otros espacios no. Cuéntanos alguna experiencia o proyectos actuales. Algunos de mis proyectos, pues últimamente he estado trabajando más en proyectos de una escala más urbana, ¿no? Que tienen que ver con intervenciones más en la ciudad y que tienen que ver mucho con también la mitigación de los riesgos. Creo que eso es algo súper importante. O sea, los proyectos además de tener como esta parte funcional, estética, ¿no? Tienen que tener un objetivo que vaya un poco más allá y esta parte de mitigación de riesgos es vital. Entonces, en ese sentido, he estado trabajando mucho en la rehabilitación de ríos en la ciudad, que sí hay más de un río, en la rehabilitación de ríos, a través de diferentes técnicas, que esa es otra cosa que creo que es importante y por eso es muy indispensable acercarse a otras disciplinas, porque hay otras soluciones que complementadas con la parte de diseño pueden generar un cambio aún mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, he estado trabajando mucho en eso y es bien curioso porque antes de conocer un poco más en este sentido, es bien interesante porque vas conociendo un poco como las entrañas de tu ciudad. Ajá. ¿Y a qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, ¿no? O sea, ya nos dicen, ok, viene el río, viene desde la parte alta y llega a la parte baja, ¿no? Pero en esta ciudad, por ejemplo, que es un poco más complicado desentramar todo, dices, ok, dime dónde está, ¿no? Porque muchas veces ya pasa abajo de tu casa y tú ya no lo ves, ¿no? Pero toda esa agua va a llegar a un punto. ¿Y cuál es ese punto? ¿No? Entonces a veces son los vasos reguladores o son las presas que forman parte como del mismo sistema. Y cuando yo voy a visitarlas, la verdad es que yo digo que son increíbles y es lo más hermoso que he visto en la vida. Pero si le preguntan al ingeniero, te va a decir que es lo más asqueroso y lo más horrible. ¿A qué voy con eso? Que creo que nosotros, como diseñadores de los espacios,
lo que tenemos es ese potencial de ver más allá, ¿no? Ya nos estamos imaginando desde el día 1 que estamos en ese espacio, ¿qué puede ser? Y eso es lo que me pasa cuando voy a estos espacios llenos de basura, llenos de atascados de todo lo que se puedan imaginar, porque literal es de todo lo que se puedan imaginar. Pero yo ya vi que ese espacio tiene un potencial para ser un humedal, o no, o tiene un potencial para limpiarse de cierta manera, o incluso tiene el potencial de ayudarnos a nosotros como habitantes de una ciudad a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y por qué al final, o ahorita, ¿no? En época de lluvia, se nos están inundando toda la ciudad, ¿no? O sea, es como ese engranaje que nos permite poder entender un poquito más, cómo es el espacio en donde vivimos y cuál es la razón que podemos, o el cambio que podemos hacer para que ese espacio mejore, ¿no? En ese sentido. Les decía que últimamente he estado trabajando más en ríos. Es un proyecto que sí tiene la ciudad, que es el poder recuperar y sanear muchos de sus ríos. Es complicado, sí, es una tarea que no va a durar, no es a corto plazo, es una tarea que tiene que ir a largo plazo, pero que además es algo que ya necesita en general, no solamente esta ciudad, sino el planeta, ¿no? Digo, ya vimos el cambio climático y todo esto, y esto aunado a que eso nos permita mitigar los riesgos y peligros como inundaciones, deslaves, contaminaciones, etcétera, que hay en las propias ciudades. En cuanto a cuestiones económicas, yo creo que está igual que todas las otras disciplinas. Ahí yo creo que el detalle radica en que no siempre, ya es más, la verdad es que debo decir que la pandemia nos ayudó muchísimo y se puso de moda. Es una carrera que se puso de moda, mucho, con el tema de pandemia. Entonces eso nos ayuda mucho, pero en realidad creo que está un poco a la par que otras, o sea, que arquitectura, o que diseño industrial, o que urbanismo. Creo que es una carrera de la cual sí puedes vivir, porque a veces alguien va a decir por ahí que no, pero sí. Voy a confesar que, por ejemplo, recuerdo que cuando yo empecé a estudiarla, mis papás en algún momento me dijeron, no sé qué es y no sé de qué vas a vivir. O sea, sí, fue duro, la verdad. Pero la verdad es que solo he trabajado eso, o sea, todo el tiempo he podido trabajar realmente de arquitectura de paisaje, porque como les decía también, es una carrera que es muy amable, pero que además tiene muchas facetas. Creo que esto no se los había dicho también, pero durante este último año, en donde más he estado trabajando, tal vez no es tanto como en la parte de obra y de proyectos, sino en la parte más de normatividad, ¿no? Que de repente también dices, oye, ¿qué onda, no? Pues eres arquitecto, vas a la obra, ¿no? O eres arquitecto y haces el proyecto. Sí, me siento un poco abogada, la verdad. y tal vez no es como así de, no es que no esté padre, pero es una faceta diferente. Y entonces también está interesante porque en esa faceta nos permite también empezar a delimitar y a armar ciertos lineamientos que a su vez nos ayuden a nosotros a diseñar mejores lugares. Entonces, pues creo que pues está bien. Ok. Me pueden seguir en diana.elu en todas las redes sociales. Y los invito a estudiar paisaje. Creo que es una carrera que te nutre mucho, no solo como persona, sino también en la parte como integral. Y también los invito a unirse a la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, de la cual formo parte como parte de la Junta Operativa.